Vida de los santos del Van Butler, 1 de agosto, San Etelwoldo, obispo de Winchester. Etelwoldo era originario de Winchester. Sintiéndose llamado al servicio divino en su juventud, recibió la ordenación sacerdotal de manos de San Alfegio el Calvo, obispo de su ciudad natal, al mismo tiempo que San Dunstano, quien era de la misma edad que él. El año 944, San Dunstano fue nombrado abad de Glantonsbury e introdujo en su monasterio la estricta observancia benedictina. Entonces San Etelwoldo tomó el hábito y llegó a ser uno de los deanes del monasterio. Era un artesano consumado, particularmente hábil en la fabricación de campanas, pero ello no le impidió emplear también su celo en el estudio de las ciencias sagradas. Hacia el año 954 fue nombrado abad de Abingdon en Berkshire. Con la ayuda de los monjes de Glantonsbury, consiguió convertir su monasterio en un modelo de observancia y en un almajisijo de monjes virtuosos. Trajo desde Corbier a un maestro de música sagrada. Igualmente envió a Oscar al monasterio de Fleury, que se distinguía entonces por su fama de estricta observancia, para que estudiase los métodos de dicho monasterio y los aplicase luego en Abingdon. Los daneses habían acabado prácticamente con los monjes en Inglaterra, y los destrozos causados por los bárbaros habían reducido al ínfimo extremo las posibilidades de educación de la juventud y de la práctica de la virtud. En vista de esas circunstancias deplorables, San Dunstano, San Etelwoldo y San Oswaldo de York acometieron la empresa de restaurar la vida monástica y los estudios. El año 963, San Etelwoldo recibió la consagración episcopal de manos de San Dunstano. El desorden y la ignorancia que reinaban en el clero inglés producían continuos escándalos, como parecía imposible reformar a los canónigos de la catedral de Winchester a causa de su obstinación. San Etelwoldo los expulsó con la aprobación del rey Edgardo y los reemplazó por un grupo de monjes. Con ellos solía asistir al coro en calidad de obispo y abad. 3 de los antiguos canónigos tomaron el hábito monástico y siguieron el servicio de Dios en la catedral. Al año siguiente, el santo expulsó a los sacerdotes diocesanos del monasterio de New Westminster en Winchester y entregó la casa a los benedictinos. En esa forma, los monjes se extendieron por todo Chertsey. San Etelwoldo reconstruyó en su catedral el convento femenino dedicado a Nuestra Señora. También compró al rey las tierras y ruinas del gran convento de Santa Eterelda en la isla de Ely, que los daneses habían quemado un siglo antes, y fundó ahí una abadía de monjes. Hacia el año 972 hizo lo mismo con las ruinas del convento de Torney de Cambridgeshire. No contento con ello, ayudó a Adulfo a comprar las ruinas de la abadía de Peterborough, que había florecido durante 2 siglos antes, que fue quemada por los daneses el año 870. Adulfo, quien fue canciller del rey Edgardo, vendió todas sus posesiones a la muerte de su hijo. Tomó el hábito en el nuevo monasterio y fue elegido como primer abad. Naturalmente, las actividades reformadoras de San Etelwoldo, sobre todo la expulsión de los canónigos, provocaron violenta oposición, pero el santo era terrible como un león, con los descontentos en tanto que se mostraba tan manso como una paloma con los hombres de buena voluntad en su diócesis. Aquel padre de monjes que trató con tanto celo por la gloria de Dios y la santificación del prójimo, no se mostraba menos solícito por el bien de su propia alma. Deseoso de agradar a Dios, practicaba la humildad y la caridad, convencido de que estas virtudes son las que confieren su valor a las acciones exteriores. Sin ellas no sirve de nada el renunciar a los bienes para darlos a los pobres ni el practicar las mortificaciones más severas. Si el fervor, la devoción y la compunción no creen constantemente, se entibian pronto. Pero en el santo obispo la devoción y las acciones exteriores se sostenían y nutrían mutuamente. San Etelwoldo descansó en el Señor el 1 de agosto de 1948 y fue sepultado en la catedral de Winchester. A causa de los numerosos milagros que se obraban en su tumba, los restos del santo fueron trasladados al altar de San Alfegio, su sucesor inmediato, quien había muerto mártir cuando era arzobispo de Canterbury. Se atribuyen a San Etelwoldo algunos escritos, entre los que se cuentan una traducción inglesa de las reglas de San Benito.